Hola a todos, mi nombre es Germán Cayo Morales, soy líder de la comunidad SQL User Group en la ciudad de Ica, somos un capítulo oficial de paz. Mi Twitter es @ggcayo si es que me quieren seguir. Nuestro correo de la comunidad es sqlusergroupica@outlook.com. Soy certificado en SQL Server en tecnologías Microsoft. MSTS en SQL Server 2012 y certificaciones de fundamentos de base de datos, networking, sistemas operativos, una certificación de nivel MTA. Esta es la tercera sesión que estamos realizando en esta serie de videos tutoriales que estamos realizando para que cada uno de ustedes pueda prepararse para el examen de certificación de fundamentos de base de datos. Estamos basándonos en el contenido que se encuentra publicado de manera gratuita en el Microsoft Virtual Academy. Para ingresar solamente necesitas tener una cuenta ya sea de Hotmail o de Outlook.com. La intención de estas sesiones es generar contenido en español de esta certificación, ya que actualmente, si bien está el contenido de manera gratuita y disponible, este está aún en inglés. Nuestra intención es replicar la información que está ahí con un poco del feedback que podemos darles desde nuestro punto de vista, sobre todo en mi persona cuando he tenido que afrontar este tipo de examen. Y después de unas semanas de vacaciones por problemas de salud, estamos retomando esta serie. Entonces, en esta sesión número 3, lo que vamos a ver son básicamente lo concerniente a relaciones de base de datos. En la agenda siguiente que vamos a venir trabajando en la sesión tanto 3 y 4, vamos a tocar los temas de normalización, integridad referencial y constraints. El día de hoy, en esta sesión, vamos a ver solamente el capítulo de normalización, y en la sesión 4 vamos a ver ya lo que son las integridades referenciales y los constraints para poder trabajar en una base de datos ya normalizada de manera completa. ¿Qué es la normalización? La normalización de una base de datos es el proceso de organizar los registros en una base de datos, que incluye la creación de tablas y la definición de sus relaciones entre ellas. Este proceso es utilizado para ayudar a evitar la redundancia de datos. El objetivo principal de una normalización es ya que a través de identificadores podemos ahorrar escribir 2, 3 o n veces algunos registros que se pueden ir repitiendo en la base de datos, o datos o columnas que se pueden manejar sobre todo como campos de texto, y estos los podemos reemplazar por identificadores de valor numérico. Existen 5 formas de normalización de acuerdo a la teoría de base de datos. Nosotros para esta sesión nos vamos a enfocar en las 3 primeras, que es lo que también se basa el material de estudio de la certificación MTA. La primera forma normal nos habla de eliminar grupos repetidos. La segunda forma normal nos habla ya de eliminar la redundancia de datos, mientras que la tercera forma normal nos habla ya de eliminar columnas no dependientes de los primer key. La cuarta forma normal es independizar las múltiples relaciones que se pueden encontrar aisladas. Esto lo podemos encontrar de repente en algunas relaciones de tipo muchos a muchos, y ahí es donde generalmente lo que se suele hacer es generar una tercera entidad o tabla para poder independizar esta relación de manera aislada. La quinta forma normal básicamente es aislar semánticamente
las relaciones múltiples que existen, las relaciones o múltiples tablas relacionadas, ¿ok? Básicamente este proceso de normalización lo que hace es, ya cuando tenemos todas nuestras tablas normalizadas, cada una de ellas de manera independiente, hace a través de una consulta, a través de cruce de tablas, un inner por ejemplo, juntar todas ellas en una sola. ¿Ok? Entonces, digamos que la cuarta forma normal y la quinta forma normal no son muy consideradas, sobre todo en los desarrolladores de aplicaciones, no son muy utilizados en los procesos diarios de las aplicaciones, y como aún estamos solamente viendo una parte de fundamentos de base de datos, estamos tratando de generar una base de base de datos en las cuales ustedes puedan tener un know-how desde cero, si queremos llamarlo así. Vamos a enfocarnos en las tres primeras formas normales. Ya en una sesión independiente podemos tocar temas sobre la cuarta y quinta forma normal sin ningún problema. Nos pueden escribir a nuestro correo si es que desean que hablemos de esos dos puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera forma normal. La primera forma normal significa que los datos están en un formato de entidad agotable. ¿Esto que se hace? Para que se genere la primera forma normal, necesitamos realizar algunas condiciones. Primero, la primera condición son eliminar grupos repetidos en tablas individuales. Luego, estos grupos que estamos eliminando, debemos crear una tabla separada independiente para cada conjunto de datos relacionados. Lo que vamos a hacer es trasladar estos grupos repetidos que estamos eliminando de nuestra tabla principal y llevarlos a una tabla independiente. ¿Okay? Y por último vamos a identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Esta clave principal en una normalización, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, viene a ser el campo más representativo de la tabla. ¿Okay? Y es aquel campo que no debería repetirse en ninguna ocasión en nuestra entidad. Como sugerencia nos dice que no se debe utilizar varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares. Para entender mejor el concepto de primera forma normal, yo aquí por ejemplo tengo una tabla no normalizada. ¿Okay? En esa tabla no normalizada, como podemos ver, tenemos una tabla de 6 columnas, en las cuales está un número de estudiante, un nombre, un código de salón o de aula, y las diferentes clases que puede tener un estudiante, ¿no? Recordemos que nosotros, por ejemplo, podemos hacer una tabla en la cual queremos llevar el registro de todos los salones de clases que debe asistir a un estudiante de repente cuando está en un instituto, en una universidad o en cualquier centro de formación. ¿Okay? Ese estudiante puede estar en diferentes salones porque de repente, sobre todo en un formato estadounidense o de otros países, el alumno va a un salón específico a recibir una determinada clase, no como en otras ocasiones donde el alumno está en un solo salón y diferentes clases se hacen en ese salón. En ese caso es un escenario en el cual el alumno va a diferentes salones, ¿okay? Para recibir una clase específica. Entonces, lo primero que podemos ver ahí es de que está definido para cada estudiante que cada estudiante puede llevar 3 clases. Pero ¿qué ocurriría en el caso de que cada estudiante debería llevar una clase adicional? O 5 clases o 8 clases. ¿Okay? Este modelo, o esta tabla que no se encuentra normalizada, lo que vendría, lo que uno tendría que hacer es generar más columnas, teniendo, por ejemplo, una columna de clase 4, clase 5, clase 6, hasta una clase N. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas clases exactamente se va a poder determinar para un alumno.
A pesar de que un alumno podemos decir que en cada ciclo de estudios pueda llevar una determinada cantidad o una máxima cantidad de cursos, ¿qué pasaría si el alumno en algún momento está llevando cursos de un ciclo superior o de un ciclo menor porque de repente aún no lo ha cursado? Eso ampliaría el valor máximo de cursos por ciclo, entonces haría que nuestra tabla tenga que modificarse con columnas que solamente, y esas columnas que añadiríamos lo único que va a hacer es generar un valor para un estudiante específico y después en la mayoría de registros esto generaría un valor nulo, lo cual haría que nuestra data o nuestra tabla creciera a nivel de columnas, pero tendríamos muchos espacios en blanco y eso no debería, no es muy óptimo porque nos está generando demasiado espacio en blanco. Vamos a tener lecturas que no vamos a utilizar, entonces no estaría muy aprovechado. Es aquí donde se aplica la primera forma normal, ¿no? Eh, Eliminar grupos repetitivos en una tabla. Si yo tengo una tabla que tiene grupos repetitivos, como en este caso clase 1, clase 2 y clase 3, lo que yo puedo hacer es simplemente esas tres columnas, asociarlas en una sola, y puedo llevarla a una tabla independiente, como también lo puedo manejar de forma lógica en la misma tabla. ¿Ok? Esa tabla clase puede estar en otra tabla anidada o anexada con el campo el número de estudiante, o la puedo integrar en la misma tabla. ¿Por qué? Porque también no me ayudaría mucho tener dos tablas, ¿ok? Si es que solamente esa segunda tabla va a tener dos campos, que es el número de estudiantes y el número de clases. Lo que estoy haciendo es simplemente eh, estas tres clases pasarlas a un solo campo, ¿ok? Y este número de estudiante se va a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque por cada juego del número de estudiante con cada clase me está generando ya no una columna sino una fila. De tal forma que si yo tengo más clases, si un estudiante tiene más clases, lo que va a hacer es añadirse un registro adicional. Y no voy a tener que modificar mi tabla. A nivel de columnas, no voy a tener que añadir más columnas a mi tabla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos habla la primera forma normal. De repente ustedes en muchos casos ya encuentran tablas así. Entonces, cuando ustedes encuentran tablas de esta forma, cuando no hay grupos repetitivos, ya es una tabla que se encuentra en primera forma normal. ¿Correcto? Ahora, la segunda forma normal asegura que cada atributo describe la entidad. Entonces, si cada atributo debemos buscar un atributo que describa la entidad como tal, se deben crear tablas independientes para conjuntos de valores que se aplican a varios registros. Estos se deben relacionar con una clave externa. ¿Ok? Los registros no deben depender de que no sea la clave principal de una tabla, incluyendo una clave compuesta si es necesario. Si es necesario esto, disculpen, aquí hay un error de, de escritura, solamente si es necesario. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, lo que voy a hacer en este caso es ahora lo que nosotros hubiésemos podido haber hecho en la primera forma normal, ¿no? En la primera forma normal solamente debemos eliminar los grupos repetitivos y lo estamos asociando a una nueva columna y eh, eso está generando varios registros, ¿ok? Igual aquí. Lo que me dice la forma normal, la segunda forma normal es que debo tener esa tabla eh, debe mostrar solamente atributos representativos, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, veo que estudiante tiene 3 veces el código 1022 y 3 veces el código 4123, y yo sé que ese es mi primer key o mi atributo representativo de la tabla, yo debo buscar una forma
de que estos 6 valores se conviertan solamente en 2. ¿Ok? Y este campo de aquí, número de clases, que se genera de un grupo repetido, debo también tratar de ver la forma de que sea lo mayor representativo en otra tabla. Por ejemplo, este es un valor representativo, este es diferente, entonces sería otro valor, este es otro valor, este es otro valor, este es otro valor y este es otro valor. Si se dan cuenta, de esta primera tabla, en forma normal, tengo los 3 primeros campos iguales, ¿ok? Los 3 primeros campos iguales, y solamente varían los campos del número de clase. Entonces, la segunda forma normal lo que va a hacer es independizar estas 3 columnas en una sola. ¿Ok? Aquí lo tengo. Esas 3 columnas están en una sola tabla. Y eso hace que yo tenga 2 registros. Entonces, aquí ya esta tabla está en segunda forma normal. ¿Y qué es lo que ocurre con el número de clases? Es lo que tengo aquí. Esto de aquí es como mi clave principal de mi tabla de registros, ¿ok? Mi tabla de registro, estos son números principales, ¿por qué? Porque, o el conjunto de ambos es mi columna principal, ¿por qué? Porque estos de aquí nunca se van a repetir, o no deberían por qué repetirse, ¿ok? Y lo único que estoy haciendo es relacionando mis números de clases con el número de estudiantes. Entonces aquí yo tengo una clave primaria, si lo queremos llamar así, de estudiante, y este número de estudiante aquí es una clave externa o foránea, siendo esta la clave principal. Y estas dos tablas se van a relacionar por este campo. ¿Ok? De tal forma esto hace que se genere una relación entre ambas tablas. Estoy independizando mi tabla que tengo de valores repetidos en una sola. Eso en algunos casos se puede conocer como una tabla maestra, ¿ok? Porque solamente yo puedo tener n múltiples registros con solamente 2 estudiantes, ¿ok? Entonces esta tabla va a alimentar a esta tabla. Si yo voy a tener más estudiantes, solamente debo añadirlos acá. Y obviamente si tengo más estudiantes voy a tener más clases, lo que va a hacer, en este caso la normalización, es añadir muchos más registros a esta tabla. Y de esta forma yo tengo una base de datos en segunda forma normal, ¿no? Más allá de la teoría, lo importante es que ustedes puedan identificar en la tabla o la base de datos cómo es que eh, se da una segunda forma normal, una primera forma normal y una tercera forma normal, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es simplemente esos campos que se repetían 3 veces en cada uno, lo hemos independizado en una sola tabla y hemos visto que estos valores de aquí se asocian con esa tabla a través del campo estudiante. Y de esa forma tenemos una segunda forma normal. Ok. La tercera forma normal chequear las dependencias transitivas. Se eliminan los campos que no dependen de la clave. Estos valores que son parte de la clave del registro no tienen cabida en la tabla. En general, si el contenido de un grupo de campos se aplica a más de un único registro, debemos poner los campos en una tabla separada. Ok, tercera forma normal, eliminar información no dependiente de la clave. Por ejemplo, en mi segunda forma normal, yo tengo esta tabla de 3 campos. Ok, el número de estudiante, el nombre del estudiante y un código de aula o de sala. Ok, este código de aula o de sala es un campo que no es un campo o registro dependiente, no es una característica ni mi llave principal, si te das cuenta. Más sí lo es el estudiante o el nombre del estudiante. ¿Ok? Entonces lo que hace la tercera forma normal es generar esa tabla estudiante, separarla, porque este campo
depende de esta llave principal, y lo que está haciendo es crear una nueva tabla llamada facultad, en donde este código, ok, 412.216, este código de sala que está acá se va a relacionar o va a depender de una llave principal llamada departamento. No, porque por cada departamento yo voy a poder tener una sala. Y esos departamentos dependen de cada facultad. Y lo que voy a asociar es a estos departamentos por el nombre. ¿Ok? Por el nombre del responsable de ese departamento. Ahora yo puedo tener después otra tabla, por ejemplo, porque eso acá sigue sin ser dependiente de repente de ese campo de acá. Si quiero yo puedo tener otra tabla llamada docentes, empleados, responsables, ¿ok? Donde va a estar el nombre de todos esos responsables, y aquí solamente voy a tener un código de ese responsable. Y aquí también lo puedo utilizar en otro código de ese responsable, y ya no debo utilizar los nombres, ¿ok? Y sigo de esa forma normalizando mi tabla, mi base de datos. En este caso lo único que hemos hecho es simplemente esta tabla que tenemos aquí de estudiantes, lo hemos separado, no lo hemos dividido. Este es el estudiante y este es su coordinador, por ejemplo, su coordinador, si lo queremos llamar así, de estos estudiantes. Smith es el coordinador de este estudiante, y este señor es el coordinador de esta aula, de este departamento o de esta área de la facultad. Igual este de aquí es el responsable de esta sala, de ese departamento, ¿no? Yo puedo tener más alumnos, y estos alumnos adicionales van a depender solamente, por ejemplo, de este supervisor. Y como verán, mi tabla de registros no varía, sigue igual, ¿ok? Entonces ahí es donde yo ya he hecho una tercera forma normal de mi tabla. Otra forma de normalización, por ejemplo, la cuarta forma normal también es conocida por Voice Code Normal Form o BCNF, y la quinta forma normal existen, pero estas raras veces son consideradas en la práctica del diseño. Sin tener en cuenta estas dos reglas de normalización adicionales, se puede dar lugar a un casi perfecto diseño de base de datos sin llegar a afectar la funcionalidad, ¿ok? Porque lo que debe ser las cuarta y quinta formal solamente son ya técnicas muy específicas orientadas a tuplas de base de datos, que como les digo es un tema un poco más complejo, que no está dentro del focus de los fundamentos de base de datos, y que sobre todo, sin tener que considerarlas, mi base de datos, que se va a encontrar normalizadas a la tercera forma, va a poder trabajar de una manera prácticamente eficiente, ¿ok? Sin afectar el desarrollo de la red. Muy bien, ya hemos visto algunas tablas, eh, hemos visto algunas tablas hemos visto algunas tablas que hemos estado normalizando, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo esto lo podemos hacer utilizando SQL? ¿Ok? ¿Cómo es la normalización basándonos en SQL? Para eso yo lo que voy a hacer es compartir mi escritorio. Ok, voy a compartir mi escritorio. Por acá. Ok, y yo aquí tengo una base de datos llamada normalización. En esta base de datos normalización yo tengo una tabla llamada usuario, la cual tiene varias columnas, ¿no? Si yo consulto esas columnas, tengo nombres de un representante de una empresa tal, la dirección de la empresa, y
la URL que puede tener cada empresa. Una empresa puede tener una, dos o más URLs. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de normalización, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Eliminar los grupos repetidos, ¿correcto? Entonces, ¿qué debería hacer para eliminar los grupos repetidos en ese caso? Yo lo que voy a hacer es, para este caso voy a crear una nueva tabla, por ejemplo, basándome en esa estructura. Nombre, tipo varchar 50, ¿ok? Empresa, de tipo varchar 50, dirección de empresa, vamos a ponerle a dirección de empresa un varchar max, ¿ok? Y aquí viene la normalización, la primera forma normal. Yo, perdón, yo lo que tengo aquí es dos campos que me hacen referencia a las URLs de la empresa. Entonces, si yo quiero eliminar estos grupos repetidos, lo que yo voy a hacer aquí para tenerlo en la primera forma normal es simplemente crear un campo URL de tipo varchar 50, ¿ok? Voy a borrar mi tabla de usuario y voy a poner primera forma normal. Vamos a actualizar esto de aquí para poder verlo. Y quizá, por ejemplo, tengo mi usuario en primera forma normal. Ahora, ¿cómo deben ir insertados estos datos? Voy a insertar los datos que debería tener la tabla, ¿no? El nombre, por ejemplo, el primer nombre o representante de la empresa. Tengo Juan Pérez. Aquí mi empresa es ABC. La dirección de la empresa es esta de aquí. Y esta es mi primera URL. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Este registro tiene dos URLs. Entonces, en mi tabla, que está en la primera forma normal, lo que debo hacer es volver a poner el mismo nombre del representante de la empresa, la misma dirección de la empresa, el mismo nombre de empresa, pero ¿qué voy a añadir aquí? ¿Qué es lo que va a ser diferente? Esta nueva URL o URL2. No, de tal forma que yo, por ejemplo, podría tener aquí otra URL, de repente la empresa tiene otra URL, no, yo puedo tener algo así, por ejemplo, .net, ¿ok? Y etcétera, etcétera. Puedo seguir añadiendo más URLs a esta empresa. Si yo hubiese querido, por ejemplo, añadir una URL más a esta empresa, en esta tabla que no se encuentra normalizada, hubiese tenido que añadir una nueva tabla, una nueva columna y añadir ahí el valor de esa columna. Y eso no es lo más óptimo, ¿no? Lo más óptimo y lo más fácil, si yo no quiero añadir o modificar mi estructura de tablas, porque eso no sabe cuándo se va a ampliar y hasta cuándo va a ampliarse, ¿ok? Lo puedo hacer así, insertando más registros, nada más y manteniendo una estructura. Para hacerlo igual voy a eliminar ese tercer registro, ¿ok? Y voy a copiar los valores del segundo registro de mi tabla original. Ahora, como verán, es un tanto tedioso una vez que ya mi tabla tiene registros, cambiarlo de una forma normal a otra. ¿Okay? Entonces, lo recomendable es que nosotros normalicemos nuestras bases de datos al momento de
modelar o diseñar esta. ¿Por qué? Porque yo cambiar la estructura es muy sencillo, pero cambiar los datos es lo complicado. Entonces yo no puedo empezar a hacer normalización cuando ya tengo registros en mi base de datos. ¿Por qué? Porque se me va a complicar mucho el trasladar la información de un lado a otro. Tendríamos que trabajarlo en los espacios de tiempo que la empresa no está operando, y esto hace de que de repente podamos poner en riesgo algunos tipos de datos. ¿Ok? O podemos hacer una migración de repente eh, progresiva, pero de todas maneras es un trabajo muy tedioso. Si yo lo hago en la etapa de diseño, en donde solo modifico estructura, no voy a tener ningún problema. ¿Okay? Entonces lo ideal es que nosotros hagamos esto cuando estamos trabajando en etapa de diseño. ¿Okay? Solamente yo estoy haciendo con algunos registros para poder ver la diferencia entre una y otra forma normal. Ok, entonces aquí he terminado de insertar los dos registros que corresponden a la empresa XYZ, ¿no? Que en este caso lo tengo en una sola fila y aquí lo tengo en dos. Por ahí me dirán, Germán, pero ¿no es más fácil tener una sola fila que tener varias? Bueno, eso va a depender. ¿Por qué? Si tener una sola fila va a hacer que yo no sepa manipular o cuántas columnas voy a poder tener, y si yo quiero que mi cantidad de columnas sea de forma dinámica, obviamente no es rentable, no es óptimo trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo tener más filas y lo que voy a hacer es que mi campo URL sea prácticamente ilimitado. Cuando un cliente o una empresa venga a registrar un nuevo dominio o una nueva dirección, ¿ok? Para mí simplemente va a ser insertar una fila más y no tengo que cambiar la estructura. En esos casos sí es conveniente que haya más filas. Pero la normalización también nos dice que hay que evitar la redundancia de datos, ¿no? Y como ven, por aquí tenemos redundancia, ¿no? Entonces, si ejecuto esto, se dan cuenta, ¿no? Tengo una tabla no normalizada en la primera forma normal. Pero, ¿qué nos dice la normalización? Evitar la redundancia de datos. Y aquí estamos redundando datos. Y aquí también. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es independizar esta tabla, esta columna, de toda la tabla, ¿no? De toda la tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Va a ser un poco más tedioso aún porque voy a tener que crear una tabla, usuario, voy a tener que crear una tabla de usuario, ¿ok? Aquí tengo Barça 50, por aquí tengo empresa, Barça 50, por aquí tengo dirección de empresa, Barça Max. ¿Ok? Hasta ahí solamente voy a dejar mi tabla usuario. Esta es una tabla usuario en segunda forma normal, ok, y adicional a esta tabla usuario en segunda forma normal, ¿qué es lo que ya no he considerado? Si se dan cuenta, la tabla URL, ¿correcto? O los campos, perdón, URL. Entonces eso tengo que ponerlo en algún lado porque no puede desaparecer. Entonces yo voy a crear una nueva tabla, ¿no? Cuando yo puedo poner, por ejemplo, nombre, o puedo poner empresa, y aquí puedo poner URL, ¿ok?
Y esto va a ser mi tabla, por ejemplo, esto va a ser mi tabla URL, lo puedo poner en así URL, de segunda forma normal. Ok, por ejemplo, yo quiero estos datos que se encuentran aquí, ¿no? Ahí están. Y eso de aquí lo vamos a eliminar. Y vamos a ver qué pasa. Aquí tengo esto de aquí, ok, que sea de segunda forma normal. Ya no sería necesario, ok, como en la primera forma normal, tenerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque esa primera y segunda fila son totalmente idénticas, ¿no? Y es ahí donde viene la reducción o eliminación de redundancia de datos. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer ahora es esto. Mira, si yo elimino esto de aquí, ok, si yo elimino esto de aquí, es un tanto complicado poder eliminarlo porque ambos eh, registros son iguales y obviamente SQL no sabe qué registro va a borrar, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer es esto, ¿no? No debía haber copiado todo lo que debía haber hecho. Y te das cuenta, ¿no? Que cuando tú tienes data duplicada, que se repite, SQL no te permite la eliminación porque no se sabe en realidad cuál de los dos estás queriendo borrar. No sabes si tú quieres que se borre el número 3 o el número 4. Y como no tenemos un campo identificador, obviamente no sabe identificar cuál de ellos es. Entonces yo voy a borrar toda mi tabla, normalización, perdón, mi tabla usuario 2FN, ¿ok? La voy a borrar simplemente. Y ahora, ¿qué es lo que va a ir aquí? Simplemente esos tres valores. Perdón. Esos tres valores. Vamos a ver si me deja copiar. Tenemos un dato. Eso no quiero. Ok, y ahora sí. Y aquí tengo mi tabla usuario según la forma normal. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que no está? ¿Qué es lo que no está? Es mi tabla URL, ¿no? Lo que yo debo hacer aquí, eso que todavía es en blanco, para URL lo que yo debo hacer es poner mi empresa, por ejemplo, ABC, y su URL que le corresponde es, por ejemplo, es aquí abc.org. Yo por aquí tengo mi empresa ABC y aquí lo que le corresponde es abc.com. Por aquí tengo XYZ
y aquí iría xyz.net, tengo xyz y aquí iría xyz.org. ¿Ok? Entonces, aquí tengo esta tabla en segunda forma normal y esta tabla también en segunda forma normal. Y lo que estoy haciendo es, por esa empresa, se va a relacionar una con la otra, ¿no? Se va a relacionar una con la otra. Ahora, yo tengo mi tabla usuario en segunda forma normal y yo tengo mi tabla empresa con mi tabla URL, perdón, en tercera forma normal, ¿no? Obviamente en un escenario real, lo único tablas que tendrías sería URL en segunda forma normal y usuario en segunda forma normal, ¿no? Los demás serían eliminarse. Muy bien, hasta ahí ya tengo mis tablas en segunda forma normal y ahora qué quiero o qué es lo que me dice la tercera forma normal. Debo eliminar o sacar aquellos datos que no corresponden a la llave principal de mis tablas. En este caso, por ejemplo, en mi tabla URL, esa es mi tabla principal o mi llave principal o mi campo principal, y esta tabla, este campo hace referencia a este campo principal, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es la URL y este es el nombre de la empresa. Las dos se relacionan. En este caso, la dirección de la empresa se relaciona obviamente con la empresa, pero no necesariamente el nombre, ¿ok? El nombre no necesariamente se relaciona con la empresa, ¿ok? Como no se relaciona necesariamente con la empresa, no es directamente relacionado con la empresa, yo puedo tener una tercera tabla, en donde voy a tener una nueva tabla llamada ahora usuario, ¿ok? Perdón, y ese usuario va a tener un nombre y donde voy a poder tener de repente un ID de usuario. Si es lo que queremos hacerlo es más real, ¿no? Un ID de usuario de valor entero. Por aquí tengo usuario, esa es la forma normal. ¿Y qué va a ocurrir en usuario? Esa es la forma normal. Yo lo que voy a tener es mi nombre Juan Pérez y ese es un ID 1. Y yo voy a tener Sandra Martínez, un ID de usuario 2. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué es lo que ha retirado de usuario? Empresa, ¿no? Esos, si bien esos se relacionan, esos no tienen referencia con usuario, con tal usuario. Entonces, ¿qué debo hacer? Crear una nueva tabla, ¿no? Crear una nueva tabla en la cual voy a tener empresa, dirección de empresa, y aquí puedo tener esta relación entre empresa y usuario a través del ID de usuario, ¿no? A través de valor entero. Y eso va a ser mi tabla empresa en tercera forma normal.
¿Ok? ¿Y qué va a ir en empresa? ¿Qué va a ir en empresa? En empresa va a ir, por ejemplo, ADS, la dirección de la empresa, aquí. Eso le corresponde al usuario 1, ¿no? Y yo por aquí puedo tener la empresa 2, o la empresa XYZ, que tiene una dirección aquí y el ID de usuario 2. ¿Ok? Y obviamente, mi tabla URL2, que es en segunda forma normal, va a seguir siendo la misma. Esta va a seguir siendo la misma. Ok, como va a ser siendo la misma, entonces yo puedo hacer esto. Un intro. Y ahí vamos a ver un poco más de transacciones en tercera forma normal. Ok. Perdón, aquí tenía que haber hecho esto. Porque si no se va a ejecutar en la más. Ok. ¿No? Tercera forma normal, tercera forma normal y tercera forma normal. De tal forma que si yo quiero ver esto eh, un poquito mejor, las únicas tablas que debería tener mi base de datos finalmente para que sea normalizada son estas tres, ¿no? Tengo usuario relacionado con el usuario y empresa relacionado con empresa. Entonces yo sé que esta URL le corresponde a un usuario específico. ¿Por qué? Porque yo sé de qué empresa es esta URL y como sé que es de la empresa, por ejemplo, XYZ, puedo saber que su ID de usuario es 1. Y como sé que su ID de usuario es 1, yo sé que el nombre del ID de usuario es Juan Pérez, ¿no? Entonces es ahí donde yo tengo una tabla, una base de datos en tercera forma normal. Si yo quiero ver mi tabla en segunda forma normal, solamente tenía esto. Ok, usuario y URL. Tengo nombre, empresa y dirección de empresa. Y la URL relacionada por la empresa. Yo aquí tengo, por ejemplo, yo sé esta URL es de la empresa XYZ. Allá, si es de la empresa XYZ, yo sé que el nombre del usuario es X, es Juan Pérez. Ok, y la dirección es Camelias tal. Ok, y si yo quiero ver mi base de datos, cómo sería en primera forma normal, eso sería, ¿no? Eso sería una sola tabla. Una sola tabla donde tengo la URL, pero como un solo campo. Ok, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Sí puede ser una coincidencia que aquí tienes tres tablas, aquí tienes dos tablas y aquí tienes una tabla. En la mayoría de casos la tercera forma normal es porque tienes ese nivel de relaciones, ¿no? De una hacia tres tablas. Tres tablas, tercera forma normal. Y por ahí es más o menos que viene un poco el nombre, ¿no? Entonces, de esta forma hemos normalizado nuestra tabla usuario, que era la que teníamos inicialmente. Nuestra tabla usuario, que es la que teníamos inicialmente. Entonces, nuestra tabla usuario, en primera forma normal, que hicimos, esta URL1 y esta URL2 la eliminamos como grupos y quedamos un solo grupo como campo. En la segunda forma normal lo que hicimos fue esta URL pasarla independientemente de otra empresa, porque sí
se repitieran los datos de esos tres campos muchas veces. Entonces aquí se repetía, si bien es cierto, esto muchas veces se repetía muchas veces, lo cual es normal en una base de datos, y aquí ya no tenía esa redundancia. Es ahí donde ya yo estoy aprovechando en optimizar mi base de datos. ¿Okay? Y luego que tengo en esta tabla, esta base de datos en segunda forma normal, lo que hice fue independizar todos los campos que no sean parte o que no hicieran referencia a mi clave principal. El nombre de usuario, de esa tabla, porque mi tabla es usuario, el nombre es, obviamente hace referencia a la tabla principal, pero empresa y dirección de empresa no necesariamente hacen referencia al usuario. Ahora, Germán, tú hubieses podido haber dejado aquí un campo nombre, y aquí en vez de ir usuario, poner nombre nada más. Sí, es normal que se pueda hacer eso, pero ya cuando vamos a ver en el siguiente capítulo el tema de ya de foráneos y constraints, vamos a ver que es mejor tener las tablas relacionadas por identificadores de valores enteros. Aquí también debería haber un identificador URL, ¿no? Pero eso ya es parte de la siguiente sesión. La idea es que yo aquí simplemente me he quedado usuario y solamente tengo mi campo nombre que hace referencia a esto. Lo demás lo saqué y lo puse en otra tabla, empresa, y esto de aquí obviamente tiene que relacionarse sí o sí con esto de acá. Y obviamente tiene que relacionarse con la tabla que venía relacionada de la segunda forma normal, ¿no? Yo puedo hacer la relación por empresa o puedo hacer la relación por nombre. Sí, ¿no? Y tú puedes decir, por ejemplo, empresa, algo así, ¿no? Empresa, usuario, URL, sí podrías hacerlo, pero si te das cuenta, quien está mandando en la tabla, la base de datos, es el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque mi tabla se llama usuario, ¿no? Y es por eso que es la que debe ir primero. Y ese sería el orden, y de esa forma he llevado mi tabla, mi base de datos, de estar una tabla así simple a una tercera forma normal. Ok, con eso completamos la demo. Y lo que podemos decir como resumen es que la normalización de base de datos nos permite evitar la redundancia de datos y mejorar el rendimiento de nuestra base de datos transaccional. Porque de esta forma ya no voy a tener que inyectar múltiples cosas a una sola tabla y varios registros, sino voy a tener solamente que ingresar datos específicos de dos campos, por ejemplo, a una sola tabla. Y lo demás va a seguir estático, ¿no? Eso es obviamente hace que yo a menos estructuras pueda hacer en mi base de datos tenga un mejor rendimiento. Los invito a todos los que están en ICA, cerca de ICA, a nuestro gran evento del año, que es el SQL Saturday de Paz, que es un evento que se hace en muchas ciudades del mundo, se hace en diferentes países, más de 100 países tienen SQL Saturdays con grandes oradores, y esta vez, por primera vez, eh, Paz nos ha dado la posibilidad y la gran responsabilidad de realizar un SQL Saturday en la ciudad de Ica, para lo cual hemos invitado a grandes ponentes, como por ejemplo el ingeniero Raúl Balbuena, que trabaja en Microsoft Perú como arquitecto de soluciones de inteligencia en negocios. Tenemos la invitación de Percy Reyes, que es el líder del capítulo de Paz Perú y es administrador de base de datos ya por varios años. Tenemos la invitación del ingeniero Alberto de Rossi, que es consultor de tecnologías de la información con más de 15 años de experiencia. Es instructor en Cibertech y es el líder de la comunidad de Belirner en la ciudad de Lima. Tenemos la invitación también del ingeniero Alex Talla del MOOC de Cañete. Él es consultor de software, desarrollo, y es docente en varias universidades, tanto en Cañete como en la ciudad de Chincha.
y participa en comunidades Microsoft de hace más de 10 años. ¿Ok? Tenemos también algunos invitados locales que son ponentes de nuestra ciudad, y obviamente yo también voy a estar participando en esta sesión. ¿Ok? La lista completa del, del evento la pueden ver en nuestra página sequelsaturday.com/348. ¿Ok? Los invito a que puedan registrarse. Es un evento un evento de ingreso totalmente libre, no hay costo para el ingreso al evento. Por ahí vamos a estar haciendo algunos packs para los que quieran de repente comprarlos, en las cuales se vende un coffee break para que puedas compartir al momento del break. Vienen algunos recuerdos de la comunidad y un certificado de participación. ¿Ok? Obviamente todos los asistentes o los registrados van a poder tener un certificado de asistencia de manera virtual. Se va a hacer llegar a sus correos a cada uno de ellos. Eso es totalmente gratuito, pero los que quieren de repente tenerlo en formato físico, también se va a hacer llegar dentro del pack que estamos ofreciendo para este evento. Entonces lo que va a hacer es ayudarnos a cubrir algunos gastos de la logística del evento. Es un evento desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Son varias sesiones que vamos a ver de SQL Server, tanto del lado de desarrollo como del lado, obviamente, de administración. ¿Ok? Para los que están en Lima, igual hay algunas universidades que están viniendo a visitar la ciudad. Si de repente estás fuera de ICAT, puedes aprovechar el fin de semana para poder también conocer nuestra ciudad, en la cual vas a poder encontrar sol todo el año, y obviamente vas a poder también tener poder vivir este evento, en la cual vamos a estar compartiendo todo lo nuevo, sobre todo lo relacionado a SQL Server 2014. ¿Ok? Los invito nuevamente entonces a participar en nuestro evento este 25 de octubre. Y no se olviden de ingresar a microsoftvirtualacademy.com, que es donde ustedes pueden llevar cursos totalmente gratuitos por los diferentes productos de tecnologías Microsoft. Hay temas de desarrollo, temas de infraestructura, temas de cloud computing, obviamente temas de base de datos. Está ya un curso completo de SQL Server 2014, y también están los cursos para las certificaciones tanto de MTA como para la certificación, por ejemplo, de MSTS, que es de Query SQL Server 2012. ¿Ok? Es de libre descarga. Lo único que necesitas es iniciar sesión con tu cuenta de correo, ya sea de Outlook o de Hotmail, y puedes tener acceso a todo este gran repositorio de contenido técnico de Microsoft, con el apoyo de muchos especialistas, tanto de trabajadores propios de Microsoft Store como influencers y MVPs. Vienen desarrollando el contenido para que ustedes puedan aprovechar. ¿Ok? De todas maneras, nosotros vamos a seguir haciendo las diferentes sesiones para hasta poder terminar todo el material completo que involucra la certificación MTA. Así que los esperamos en nuestras siguientes sesiones. Saben que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, también pueden seguirnos en nuestra fanpage, y cualquier consulta o duda o preguntas que tengan nos pueden escribir a sqlusergoinca@outlook.com, o me pueden seguir en Twitter y también pueden escribir ahí alguna de las consultas que puedan tener. ¿Ok? Ahí está mi Twitter, no se olviden. Y conmigo eso es todo por el día de hoy en esa sesión, y espero que sea de su agrado. Hasta la próxima sesión. Saludos.